Buenas tardes a quienes nos acompañan hoy en esta primera mesa de diálogo, ¿no? Del año, en nuestra primera mesa de diálogo, titulada Argentina Federal, alternativas para mejorar el sistema tributario. Nos parece que esta mesa es una gran oportunidad, ¿no?, para profundizar en el debate sobre cómo reformar el sistema tributario argentino, especialmente en este contexto de incertidumbre económica, no solamente, digamos, con las dinámicas propias de Argentina, sino también a nivel global, ¿no? Y también un poco, bueno, a la luz de las noticias, ¿no?, de novedades que tenemos semana a semana, esta semana con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde ya se presentan algunas líneas, ¿no?, o algunas menciones sobre cuál debería ser un poco el avance que debería hacer el gobierno en materia fiscal, ¿no? O por lo menos tiran ahí las primeras frases, los primeros conceptos. Y hoy nos van a acompañar dos grandes economistas. Por un lado, Milagros Gismondi, ella es economista, magíster en políticas públicas de ITELA y también tiene un máster en evaluación de impacto. Se desempeñó como jefa de gabinete en el Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires y en la Nación entre 2017 y 2019. Además de haber sido subsecretaria de Hacienda en la Provincia de Buenos Aires entre 2018 y 2019, sí, actualmente es también administrativa en COBEN, en aliados financieros. Y por otro lado, Guido, sí, que es profesor de la casa, es director de Economía de Fundar, columnista de CENITAL y coordinador del Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo y de la escuela. Es profesor de la USAM, de la UBA y de la Universidad de Bolonia. Obtuvo su doctorado en análisis económico por las universidades de Alcalá y Complutense de Madrid y licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a arrancar la charla con Guido. Gracias, Flor. Gracias a todas las personas acá presentes por estar acá. Lo que voy a intentar mostrarles yo, antes que nada, es un diagnóstico del sistema tributario y una propuesta de reforma tributaria que desarrollamos en Fundar, que publicamos el año pasado, con Agustín Lodre y con Cintia Moscovich, que lamentablemente falleció el año pasado, así que aprovecho también para hacer un homenaje a una economista que siempre tuvo un comportamiento intachable en todo sentido y una calidad indudable. Así que, vamos primero al diagnóstico. Nosotros, no voy a parar, tenemos un sistema tributario totalmente emparchado en Argentina, ¿no? Es una acumulación de reformas parciales a partir de pronto necesidades de financiamiento de determinados gastos por la sucesión de gobiernos. Lo transitorio se vuelve permanente en el sistema tributario argentino, siempre hay aumento de alícuotas o creación de impuestos que se hacen en una situación particular de crisis. Lamentablemente pasamos de crisis en crisis, entonces esto sucede con mucha frecuencia. Y ejemplos nos sobran, ¿no? Tenemos el impuesto país, que por suerte ya fue eliminado, pero seguimos teniendo retenciones, seguimos teniendo el impuesto a los créditos y débitos, comúnmente llamado impuesto al cheque. Como ven, son todos impuestos indirectos. Vamos a ver dentro de muy poquito que nuestro sistema tributario está muy basado en impuestos indirectos. Esto genera problemas de diversa índole, pero en particular son los impuestos generalmente menos progresivos. Y después tenemos muchos tratamientos diferenciales de IVA que llevan a la posibilidad de mucha evasión y las vueltas con ganancia. Nosotros llegamos a contar 48 alícuotas diferentes en contribuciones patronales, ¿no? Porque hay diferentes alícuotas por región, por tamaño de empresa, y si uno va cruzando todas esas categorías, hasta donde llegamos nosotros llegamos a 48 alícuotas diferentes, puede que se nos haya escapado algo y sean todavía más. Y después, en temas de coordinación, tenemos 3 niveles de gobierno, y esto, sobre todo, Milagros va a ser quien se centre en esto, pero obviamente cuando nosotros desarrollamos esto, fuimos totalmente conscientes todo el tiempo que tenemos un problema de coordinación entre los 3 niveles de gobierno.
¿no? Digo, los contribuyentes argentinos son bien conscientes de que de pronto tienen un impuesto nacional, un impuesto provincial, una tasa municipal. La verdad es que no tiene por qué ser así, podría ser mucho más simple. Podría el contribuyente pagar un solo tributo y que después los diferentes niveles de gobierno se lo distribuyan como corresponda. Nosotros proponemos una reforma tributaria, primero que no queremos modificar la presión tributaria, no porque nos parezca adecuada esta, sino porque la presión tributaria, por más que no parezca lo más intuitivo, no se define en el sistema tributario, se define en las decisiones de gasto. La sociedad, a través de sus representantes, definen un determinado nivel de gasto. En las últimas elecciones presidenciales la sociedad dijo: este gasto es demasiado, tiene que ser menor. Todavía teníamos un gap que cubrir, que era el déficit fiscal. Ahora estamos en un equilibrio, algún superávit. Pero en cualquier caso no nos queríamos meter en ese lío, ese nivel. Nos queríamos meter en el lío de la composición. Entonces, como ven, todas las propuestas que voy a hacer acá son neutrales en términos de recaudación, tanto para nación como para provincias. Lo que pierde provincias por un lado lo recupera por el otro, lo mismo le pasa a nación y por lo tanto en el consolidado también es así. Lo que hacemos con esto es reducir distorsiones, simplificar y mejorar la competitividad, en particular promover la equidad y la formalización, y tener un sistema tributario que incentiva la informalidad de manera insólita, y en parte por eso tenemos un nivel de informalidad elevado para el nivel de PBI per cápita que tenemos. Los países con el PBI per cápita similar al de Argentina tienen niveles de informalidad más bajos que nosotros. Bien, paso un poquito para no quedarme sin tiempo. Lo que vemos en el gráfico de acá, que quizás sea un poco chiquito, en la primera fila tenemos la composición de los tributos nacionales de Argentina. Y como vemos, tenemos un exceso de esto azul. ¿Qué es esto azul? Impuestos indirectos. Y tenemos una escasez de esto, bueno, verdecito claro, no me doy mucho cuenta cuál es el color, pero por ahí andará. 17,5%, es decir, un sexto, cuando fíjense que otros países de América Latina están en torno al 25%, y ni hablar países de la OECD. Estos son impuestos directos, impuestos sobre los ingresos y beneficios. En definitiva, tenemos muy pocos impuestos directos a los ingresos y beneficios y un exceso de impuestos indirectos. Ahí tenemos IVA, ahí tenemos retenciones, ahí tenemos impuesto al cheque. Estoy pensando si tenemos ingresos brutos, porque no me acuerdo si este gráfico incluye o no los impuestos provinciales, pero también tenemos ingresos brutos, tenemos algunas tasas municipales. Entonces, lo primero que va a ser nuestra propuesta: y más impuestos sobre los ingresos y beneficios y menos sobre bienes y servicios. Esta es nuestra propuesta, como queda al final si se aplicaran todas estas medidas que nosotros proponemos, que a continuación les voy a comentar. Fíjense que está mucho más acorde a lo que son los países de América Latina. Obviamente no nos podemos acercar tanto a la OECD, porque ya de por sí esto que son aportes a la seguridad social, como el nivel de informalidad en los países europeos es mucho más bajo, naturalmente los aportes a la seguridad social son mayores. Pero sí llevaría nuestro sistema tributario a niveles mucho más parecidos a los que son de América Latina, e incluso de los países de ingresos similar a los de Argentina, de América Latina. ¿Qué es lo que pensamos? Esto está un poquito desactualizado, pero sigue valiendo. Este gráfico son en realidad dos gráficos superpuestos. Miren primero las líneas punteadas. Hagan el ejercicio mental de hacer desaparecer las líneas sólidas. Y lo que tenemos acá es cuánto tributa una persona, impuesto directo a las personas. Si es autónomo, es la línea naranja, que es el que más paga. Si es asalariado en relación de dependencia, y si es monotributista. Estas son las escalas de monotributo, las escalas antiguas de monotributo, hay que decirlo, porque este trabajo lo hicimos el año pasado con los datos del anterior. En el medio de una reforma se ampliaron mucho las escalas de monotributo, no se aumentaron tanto las alícuotas como nosotros hubiéramos querido. En cualquier caso, lo que muestra este gráfico es que hay una desigualdad horizontal tremenda. Hoy básicamente una persona que
recibe un sueldo incluso elevado, ¿no?, para los estándares argentinos, de 5 millones de pesos por mes, por ejemplo, entra dentro del régimen de monotributo y lo que paga como monotributista es mucho menor de lo que pagaría como asalariado. Claro que tiene prestaciones menores, no tiene aguinaldo, no tiene una obra social, una cobertura médica peor, y tiene también en el futuro, en principio, una jubilación peor, pero la diferencia entre la alícuota impositiva que paga un monotributista y la que paga un asalariado es tan diferente que genera incentivos a trabajar de manera más frágil, de manera menos formal, que es el régimen de monotributo, y no tanto de manera como asalariado. Y la diferencia que hay entre el monotributo y el régimen general lo que provoca es que todo monotributista que está en las categorías más altas no quiere pasarse al régimen general, y por lo tanto, si le aparece un trabajo nuevo que provocaría que pasa del régimen simplificado al régimen general, tiene básicamente 3 posibilidades: o lo hace y se pasa, cosa que empieza a pagar muchísimo más que antes, o lo hace de manera informal, un sistema tributario que fomenta la informalidad, o directamente no lo hace, que es la definición de un sistema tributario distorsivo, ¿no?, que por motivos tributarios uno deja de hacer una actividad económica. Nosotros lo que proponemos acá es ampliar las escalas, tal como se hizo del monotributo, para hacerlo más amplio, pero nosotros proponemos y proponemos, ¿no?, pero bueno, a diferencia de lo que implementó el gobierno, un aumento de alícuotas bastante mayor en el monotributo. Nosotros queremos que siga siendo un sistema simple, abogamos por la simplicidad, pero pensamos que para esos niveles salariales la alícuota tiene que ser mayor. Y que se acerque bastante al del asalariado, sin tocarle al asalariado, porque evidentemente un monotributista es independiente, corre más riesgos y por lo tanto tampoco correspondería que pague lo mismo. Acá ya estamos hablando de las líneas sólidas que son nuestra propuesta. Y también pensamos que la presión sobre los autónomos del régimen general es excesiva, y por lo tanto proponemos tomar parte del pago de IVA como pago a cuenta de ganancias. Esto lo que incentiva es el periodo de facturas. Como sabemos, cuando uno pide factura, formaliza toda la cadena, no únicamente la transacción última, sino como se genera el crédito a favor, después el proveedor tiene incentivo a pedir factura a los otros eslabones de la cadena. ¿Vos dijiste de los monotributistas? Ahora lo que está hablando de los autónomos. Que pagan los IVA. Exactamente. Justamente el problema del monotributo, que si bien es más simple, el monotributista al no poder descontar, no tiene incentivo a pedir factura, y al no tener incentivo a pedir factura, no existe ese incentivo a formalizar toda la cadena, ¿no?, desde su consumo. No, pero esto último era al autónomo. Que de IVA, que hoy lo toma el IVA. Exactamente. Sí. Pero la manera de bajarle la carga es parte de ese pago de IVA tomarlo a cuenta del pago a ganancias, ¿no? Lo podemos conversar, que veo caras. Bien. Bueno, también hay alguna propuesta no muy desarrollada de establecer un impuesto negativo a la renta, pero no me quiero concentrar en eso, porque llevaría mucho tiempo y me quedaría sin tiempo para el resto. Con respecto al impuesto al patrimonio, impuestos directos progresivos que no mencionamos mucho por ahora, son impuestos que en nuestra visión se tienen que fortalecer, a diferencia de las medidas que tomó el gobierno, que fue justamente todo lo contrario. Fueron impuestos que en el mundo estuvieron bastante en desuso durante mucho tiempo, y justo ahora se reactivaron cuando Argentina decide ir en dirección contraria. En cualquier caso, son impuestos provinciales, con lo cual todo lo que uno haga al respecto tiene que estar coordinado federalmente, que tiene un nivel de complejidad que ahora Milagros nos va a comentar un poquito más, pero hay margen para ampliar el impuesto sobre los bienes personales. Eventualmente nosotros estamos pensando que todo lo que se pague de bienes personales, ya sea con el inmobiliario o con algún otro impuesto a nivel provincial, se descuente de lo que se pague a nivel nacional, y por lo tanto incentivar a las provincias a fortalecer estos impuestos. Acá
acá sé que no va a haber consenso total, porque es una propuesta relativamente polémica, que es coordinar de nuevo con las provincias que así lo dispongan, porque hay que respetar el carácter federal del país, un impuesto personal al enriquecimiento gratuito. Esto es herencia y donación, ¿no? Para hablar en términos generales, es enriquecimiento gratuito. En cualquier caso, para estos dos primeros, lo que es fundamental es mejorar la evaluación de los inmuebles. Esto es indispensable. Y yendo a los impuestos indirectos, bienes y servicios, vamos a reducir la carga, pero antes de reducir la carga, déjenme aumentarla. La aumentamos para después reducirla. ¿Dónde la aumentamos y dónde la reducimos? La aumentamos en el impuesto que nosotros queremos tener, que es el IVA. Me dirán, ¿el IVA es regresivo? Sí, el IVA, no sé si es regresivo, pero no es progresivo al menos. Nosotros queremos que la progresividad sea del sistema, no de cada componente del sistema. No necesitamos que todos los impuestos sean progresivos, necesitamos que el sistema sea progresivo. Para que el sistema sea progresivo, necesitamos cobrar bien el IVA, porque si cobramos bien IVA, podemos identificar bien ingresos y gastos de cada unidad productiva y por lo tanto podemos cobrar bien ganancias, que ya sí es un impuesto progresivo. Si cobramos bien ganancias, podemos identificar bien la riqueza, patrimonio, y ahí también podemos cobrar bien impuestos al patrimonio, que de nuevo son impuestos progresivos. Con lo cual, ¿qué proponemos en el IVA? Primero, eficiencia recaudatoria, algo que ya existe, pero que queremos automatizar. Devoluciones para bienes de capital y exportaciones. El IVA no debería cobrarse sobre bienes de capital y exportaciones. Existe la devolución en ambos casos, pero en un contexto inflacionario con tanta demora, evidentemente hoy hay grandes costos por estas devoluciones que no son tan rápidas. Luego, evaluar y limitar en el tiempo exenciones y alícuotas diferenciadas. Cada alícuota diferenciada que hay en el IVA genera un margen de evasión importante. Por lo tanto, si queremos tener alícuotas diferenciadas o exenciones, tenemos que justificarla y tenemos que limitarla en el tiempo. No podemos tener estas medidas para siempre, o al menos eso es lo que consideramos nosotros. Al limitar en el tiempo y evaluar las exenciones y alícuotas diferenciadas, aumenta la presión del impuesto al valor agregado, ¿no? En lo único que nos vamos a meter, o que nos metimos de impuestos provinciales, es ingresos brutos, que lo que proponemos es algo que ya varias provincias, como Santa Fe, lo tienen implementado, que es desgravar las actividades, acá es agropecuaria, es una rata que siempre me olvido de corregir, actividades primarias, no solo agropecuarias, primarias en general, e industriales. Ingresos brutos es un impuesto cascada, con lo cual limitar el cobro del impuesto solo a la parte del comercio, a la parte de los servicios, reduce fuertemente ese efecto cascada sin penalizar tanto la recaudación, porque la recaudación se concentra en la parte terciaria. El único impuesto que proponemos específico es incrementar la carga de emisiones de carbono. En particular, no hay motivo para cobrar únicamente al combustible, también se puede cobrar a otras emisiones de carbono. La Unión Europea ya está implementando una regulación por la cual todo impuesto al carbono que no se cobre en el ámbito nacional, obviamente para las importaciones que realiza la Unión Europea, te lo cobran a la hora de ingresar los productos en la Unión Europea, con lo cual si lo van a cobrar ellos, cobremos lo mejor nosotros acá, queda lo mismo, y eso además incentiva a cobrarlo más extensamente. Débitos y créditos. Si hay un impuesto que genera informalidad o que incentiva la informalidad, débitos y créditos, te cobran por hacer transacciones bancarias y no por hacer transacciones en efectivo. Con lo cual, nosotros no proponemos eliminarlo, básicamente porque si lo elimináramos, hoy tiene una importancia significativa en la recaudación, nos gustaría eliminarlo, pero a priori lo queremos convertir en un sistema de recaudación a cuenta. Es decir, todo lo que se paga de créditos y débitos se puede descontar del pago de otros impuestos. Y finalmente eliminar retenciones, y acá me dirán, buenísimo, ¿cómo lo compensamos? De esta manera. Hay una parte que se compensa automáticamente. Todos los impuestos, IVA, ganancias, ingresos brutos,
su base imponible es después del pago de retenciones. Si eliminamos las retenciones, la base imponible de todos estos impuestos aumenta. Incluso también deberían aumentar las valuaciones de los inmuebles rurales, entonces eso generaría también un efecto sobre el patrimonio. ¿Tiene medido cuánto es la...? No es una estimación propia, es una estimación de Porto, casi las 2/3 partes estimaron ellos. Es cierto que es un poco antiguo, es de 2009 el documento. En 2018 hemos calculado nosotros, Sí. Centro, ¿Y? que el crecimiento de la producción por eliminación del trigo y maíz principalmente había, digamos, más que cumplido la eliminación de las retenciones. O sea que aumentó la producción, pero aumentó la recaudación. Bueno, interesante, está bueno el laburo ese. Después compartirlo, pues está bueno para citar. Claro, cuando... Sí, está bueno. Cuando nosotros le comentamos esto, de pronto a alguna persona que estuvo en el Ministerio de Economía, Secretario de Hacienda, etc., nos dice, primero, tráeme un informe súper riguroso, porque yo llego a eliminar esto y no se me compensa, y me generas un hueco imposible de cubrir. A nosotros tomamos en cuenta las 2/3 partes. El resto, unificando alícuotas en sociedades en el 35%, hay alícuotas diferenciadas en 25, 30 y 35. Sabemos que el 35 es alto, nos gustaría que sociedades sea más bajo, pero en pos de mantener la presión tributaria ni para arriba ni para abajo, necesitábamos conservar como régimen de retención créditos y débitos que les comentaba anteriormente y mantener esta alícuota unificada en el 35. En caso de que el gasto baje lo suficiente, se podría pensar en también bajar esta alícuota. Existe la posibilidad de aplicar alguna adicional sobre la renta de recursos naturales en momentos excepcionales de tipo de cambio particularmente elevado o de precios internacionales elevados, una alícuota adicional a sociedades. Y finalmente, eliminar la exención de los inmuebles rurales en bienes personales. Hoy los inmuebles rurales no pagan bienes personales, los inmuebles, otro tipo de inmuebles sí. Tiene sentido esto en el marco de la existencia de las retenciones. Si no existen más las retenciones, no vemos motivo por el cual esta exención debería seguir vigente. Estos son todos. Le entras por arriba y por abajo, le aumentás el valor del inmueble rural. Efectivamente. Exactamente, se aumenta. El inmueble rural debería aumentar de valor justamente por la eliminación de retenciones, ¿no? Si hoy paga 30% y deja de pagar 30%, eso genera un flujo de ingresos futuros mayor que debería impactar en el precio. O sea, aumentamos la base imponible y eliminamos la exención de ese patrimonio, de esa base imponible. Y acá tenemos nuestros cálculos, que como vemos, está todo basado en 2022, hubo algunos cambios tributarios desde entonces, pero todo lo que pierde el gobierno federal lo recupera por otro lado, todo lo que pierden las provincias lo recupera por otro lado, quedan iguales, 1,5, 1,5, 3,3, 3,3, y el consolidado por lo tanto queda igual. No es igual a la suma porque hay algunas superposiciones acá. Básicamente porque hay algunos impuestos que son coparticipables. Bien. Todo esto, y de paso doy pie para que empiece el milagro, todo esto es posible en un marco de coordinación tributaria federal que hoy no tenemos todavía. ¿No? Tenemos todavía la ley de coparticipación del 88, en el 94 se nos instó a promulgar una nueva, no lo hemos hecho. El acuerdo con el fondo que se comunicó el viernes incluye no solo una reforma tributaria, una intención de que haya una reforma tributaria en Argentina, sino una nueva ley de coparticipación. Y es todo un trabajo que estamos desarrollando, todavía no tenemos publicado con relación a eso, pero que en buena medida es lo que nos trae Milagros hoy. Ahí se escucha. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Guido. Y
y todos por estar acá y sobre todo por hablar de algo que es la tributación. Yo cada vez que hablan de que no hay consenso fiscal en Argentina, esto por ahí era más pre-Milei, ¿no? Que no había, y decía la falta un consenso fiscal en Argentina. Yo decía, sí hay un consenso fiscal, que es que hay que bajar impuestos. O sea, eso creo que todos decíamos, hay que bajar impuestos. Guido no se metió en esa discusión, yo tampoco me voy a meter, pero sí es cierto esto, ¿no? De que la presión tributaria en Argentina es muy alta y tenemos eso en la cabeza, hay que bajar. Primero, sin dar la discusión de si hay que bajar entonces el gasto, pero olvidémonos de eso también por un momento. Y en realidad, y en esto coincido 100% con Guido y muchas cosas más, pero en esto en particular, no es solamente un tema de nivel, sino un tema de qué tipo de impuestos tenemos. Y en Argentina tenemos impuestos que, como decía Guido, son distorsivos, tienden a llevan a la informalidad y también son, difíciles de pagar y eso es un problema de los que tenemos. O sea, tienen problemas por el tipo de impuesto que tenemos. O sea, vos por ahí tendrías la misma presión tributaria, esto del 21, del 32%, y mejores impuestos te serían menos problemáticos para tu producción. Y eso no es lo que pasa, y ahora lo vamos a ver con algunos números. Y encima repartida la carga tributaria entre provincias, nación y municipios. Y con algo también importante, ahí me había anotado algunas cosas mientras hablaba Guido, que no solamente eso, sino que con este consenso fiscal bueno que tenemos, que es no queremos más impuestos, las discusiones se dan mal. Recuerdo que cuando estábamos en Provincia de Buenos Aires se bajó ingresos brutos, que como bien decía Guido, es bien distorsivo, es en cascada. Para los que son estudiantes, vayan, googleen qué es en cascada, y subimos los patrimoniales. Las valuaciones fiscales en Provincia de Buenos Aires estaban atrasadas desde hace años, se subió eso, que es a lo que tiende el mundo, y a lo que ya está el mundo. Y entonces, ¿cuáles eran los titulares de los diarios? Se subieron impuestos. Se lo recuerda a la CUNSA, que era mi jefe en ese momento, como el que subió inmobiliario en Provincia de Buenos Aires, y esa baja de ingresos brutos, que fue más allá de gradual, es invisible, y ese es otro de los problemas de los impuestos en Argentina, que muchos no los vemos, por eso ahora también, y eso lo celebro de la última cambios tributarios que se hizo este gobierno, es que te aparezca en lo que pagás, te aparezca qué es lo que estás pagando, porque entonces también los reclamos de qué impuestos tienen que quedar y qué no, los podemos hacer más claros, ¿no? A veces se habla, por ejemplo, de ganancias. Ganancias es el impuesto que siempre está en la tapa de los diarios, y sin embargo, contribuciones patronales por ahí es un impuesto que termina pegando a todos, y como no vemos esas contribuciones, no lo estamos discutiendo. Entonces, eso también es parte de este sistema tributario que tenemos que hablar. Y también lo que vemos en estas barritas de provincias y nación, como tenemos esta maraña de impuestos, se solapan a distintas actividades y demás, lo que muchas veces vimos, y lo vimos bien claro en Provincia de Buenos Aires, que por ahí cuando se bajan un impuesto, que hace el otro nivel, por ejemplo las provincias o los municipios suben algún otro impuesto. Entonces, para la persona, el contribuyente termina siendo lo mismo. Yo pago muchos impuestos. De hecho, se está viendo, entendiendo a un montón de gobernadores que les suspendieron las transferencias de nación y no saben qué hacer, pero lo que se está viendo es un aumento de la carga tributaria, no a nivel nación, pero se ve a nivel provincia. O sea, está aumentando ingresos brutos. Entre Ríos creo que llevó ingresos brutos al 8% prácticamente todas las actividades. O sea, se está viendo ese aumento. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estamos siempre todos tironeando el mismo mantel y somos, y ahí entro directamente a los gráficos, lo que siempre decimos ya hace rato cuando estábamos en la provincia y demás, somos federales para gastar, cada provincia tiene su nivel decide un montón de las funciones de gobierno, las deciden las provincias, y unitarios para recaudar, recauda el grueso de lo que recauda, y ahora se está viendo un cambio en eso, la nación. Entonces los incentivos también están mal puestos en ese sentido, porque de nuevo, yo gasto y el que recauda es el otro. Sobre todo eso se ve con muchas provincias que reciben niveles de coparticipación bastante altos, y ahí entonces me meto a lo que decía Guido. Vos tenés
coeficientes de coparticipación, o sea, la distribución de la masa coparticipable, que está no solamente desactualizada, sino que coeficientes fijos definidos previo o sea, en el 88, en el 94 nos piden, o sea, la Constitución dice eso, pero claro, como tiene que cambiarse por unanimidad, nunca se va a cambiar en esos términos. ¿Por qué? Porque yo, de hecho, tuve discusiones en la Comisión Federal de Impuestos con gente de otras provincias, yo representando a la provincia de Buenos Aires, y decían, sí, yo entiendo que la provincia hoy recibe poco, pero yo como representante de Tierra del Fuego, por ejemplo, no puedo estar firmando que los bonaerenses vayan a recibir más. Entonces, ese es el límite en el que estamos entrampados. Y esto, bueno, algunos mensajes, pero ya lo dijiste vos, ustedes, la alta concentración, impuestos distorsivos, pero también importante esto de que la suba de los impuestos se dio en seguridad social, en derechos de exportación, pero también en ingresos brutos. Y ahí entonces me meto también en la provincia, que esta dependencia de ingresos brutos de la provincia pasó a ser mayor. Esto es en realidad de todas las provincias. Miren cómo pasó del 84, que era el 52% de los tributos, al 77% en el 2020, ¿no? Entonces cada vez, o sea, el incentivo es que cobremos este impuesto. ¿Y por qué el incentivo es a esto? Por lo que les decía antes, si bien es distorsivo, es invisible. Entonces, como es invisible, no sale en la tapa de los diarios, por así decirlo. Por supuesto que a veces sí, pero no sale como cuando subís inmobiliario. Inmobiliario lo sube Scioli, Vidal, Kicillof. O sea, el inmobiliario tiene nombre y apellido. Ingresos brutos no. Y entonces eso hace que la estructura siga siendo cada vez más, o sea, regresiva por un lado, distorsiva la producción. Entonces también nos vamos a este sistema que tenemos que corregir en nación, lo tenemos que corregir en las provincias, y además, como les decía, un sistema de la coparticipación federal, que los coeficientes fijos están establecidos por ley. No hay actualización, digo, más allá de que nos podamos poner de acuerdo o no, eventualmente no pasó, pero eventualmente se podría haber, no sé, superpoblado una provincia y las otras quedar con menos población, y nosotros seguimos mandando lo mismo o sea, con criterios de nuevo del 88. Entonces, por eso se debate hace rato y hay que ver el cómo es el camino constitucional para hacer esto, pero hacer un sistema de coparticipación que refleje más esto, porque si no encima, y en esto también me meto en algo más que eran las discusiones en la Comisión Federal de Impuestos, que como provincia de Buenos Aires recibe hoy alrededor del 24% de la coparticipación, pero es más o menos el 32, 34, dependiendo de casi todas las variables. Lo que hace es que cualquier reforma que vos quieras hacer vía consenso fiscal, provincia de Buenos Aires se vea muy perjudicada, porque si le vas a seguir mandando el 24, vas a bajar algunos impuestos y le vas a pedir que baje ingresos brutos, lo complica mucho. Y esto realmente lo hago no en defensa de la provincia que me viene a hacer, sino como un esquema de que realmente no está respondiendo a qué necesidad fiscal tiene cada provincia. Entonces, hay un método que aplican algunos países, que es esto de equilibrar las capacidades de proveer servicios, o vos decís, bueno, que haya un servicio como mínimo para todas las provincias igual, con un componente redistributivo, y también usar datos objetivos, ¿no? Usar datos que se puedan ir actualizando. O sea, si un censo cambia y si en Neuquén va más gente por vaca muerta, también eso en algún momento se vea. Entonces lo que se hace es, por un lado, una fórmula esta de necesidad fiscal, la necesidad fiscal es la necesidad del gasto, ¿sí?, menos la capacidad tributaria de cada provincia. Esa capacidad tributaria de cada provincia lo que te trata de decir, bueno, cuánto vos podés. No es lo mismo la Pampa húmeda que el Chaco en su capacidad de generación de riqueza. Entonces eso hay que corregir esas asimetrías. Entonces, el método de las necesidades de gasto lo que hace es esto, ¿no? Es para cada uno según las funciones del gasto de las provincias. Esto era una cuenta y unos ponderadores que nosotros hicimos en su momento en la provincia, pero que obviamente está para debatir, pero la lógica es
Decir, bueno, vos casi el 40% de tu gasto va a educación a nivel provincial, un 13% a seguridad y demás, entonces distribuir en base a criterios objetivos para que puedas cumplir esos niveles de gasto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, tenés factores de distribución, sobre todo población y superficie, te pegan muchísimo, porque obviamente, y en esto es algo muy importante que yo he discutido con gente, ¿viste?, que quiere llevar al revés, a que seamos autonomía, entonces que cada cual, o sea, casi que no seamos federales y diga, bueno, cada provincia, si provincia de Buenos Aires recauda 100, que se lleve 100, si el Chaco recauda 20, que se lleve 20, y obviamente eso no seríamos parte de un país federal si eso fuese el caso, y además tenés una lógica de, si tenés más población, tenés más gasto para hacer, y si tenés más superficie, es más complicado llegar a un montón de servicios, o sea, no es lo mismo, y esto se da con cualquier servicio, digo, no es lo mismo proveer internet en una manzana de Cava que, de nuevo estoy con el Chaco, pero que el Chaco, entonces obviamente que eso hace que los costos sean distintos, entonces por eso es que se pone como ponderador tanto la población, pero también la superficie y la dispersión poblacional, que en algunas provincias es muy importante. Después también algunos indicadores socioeconómicos. Esto obviamente trae algunos debates, a veces si hay que poner o no este tipo de indicadores. Yo considero que si se actualizan con el tiempo sí, pero hay que cuidar siempre que este tipo de ponderadores o de coeficientes no distorsionen la idea de distribuir y generar buenos incentivos. Y por cómo voy a una explicación de esto. El sistema de coparticipación dentro de la provincia de Buenos Aires tiene un sistema que se distribuye, por ejemplo, en su momento se había definido por camas, o sea, por el componente salud. Y el componente salud tiene, por ejemplo, camas según grado de complejidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que llevó? Como vos tenías mucho que te distribuían por eso, muchos intendentes empezaron a poner geriátricos. ¿Por qué? Porque eran camas de alta complejidad. Entonces, así consiguen más fondos, pero no por una necesidad objetiva de querer, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado a veces cuando uno pone este tipo de indicadores que desde la lógica distributiva tienen una lógica clara, o decir, bueno, si hay más desocupación, mando más fondos para por ahí, no sé, incentivar la industria de esa provincia. Lo que termina sucediendo es lo contrario, ¿no? Lo estás postergando cada vez más algunas áreas, pero obviamente que el déficit habitacional y demás son variables a tener en cuenta en una distribución. Después lo que se analiza es eso por el lado del gasto. Después por el lado de los impuestos, obviamente el inmobiliario, el automotor, los impuestos que están, y algo muy importante que pongo acá es regalías, porque parte de la discusión en la Comisión Federal teníamos muchas provincias del sur o petroleras que nos daban la razón con que había que volver cambiar la coparticipación, pero decían, las regalías, déjamelos afuera de mi capacidad tributaria, ¿no? Digo, mi capacidad tributaria es como la de el Chaco, impuesto automotor, ingresos brutos y el inmobiliario. Y en realidad las regalías no dejan de ser, digo, capacidad tributaria, capacidad para vos hacer obras, dar servicios públicos. Entonces por ahí pasaba mucho el debate. Entonces lo mismo, lo que se hace es determinar la capacidad tributaria potencial, independientemente del esfuerzo, o sea, y esto obviamente es difícil, pero se pone un umbral de recaudación que deberías conseguir. Y esto hace también que las provincias entonces se tengan que esforzar por llegar a ese umbral según su capacidad. Porque si no, ¿qué pasa de nuevo? Con algunas provincias que tienen coeficientes muy altos de coparticipación hoy, ¿por qué voy a ser el malo de la película como gobernador y salir a recaudar si igual tengo ingresos importantes por la coparticipación? Entonces se trata de buscar algún tipo de medición objetiva que más allá de qué impuestos vos pongas, cuando digas esta provincia tiene esta capacidad tributaria, obviamente es a través de estimación de bases imponibles. Ahí hay mucho trabajo de coordinación que quedó trunco del consenso fiscal anterior, en que haya un catastro nacional donde una casa, por supuesto, no va a valer lo mismo en provincia de Buenos Aires que en otra,
pero si es una casa de $1 millón, pague lo mismo en un lado y en el otro, ¿no? Digo, y eso hoy no pasa. Entonces, y ahí se termina determinando este cálculo de potencial recaudatorio. Obviamente, y acá es lo más complicado, digo, porque debatir podemos debatir, pero un poco lo que decía antes, siempre, o sea, nosotros estamos repartiendo una torta, o sea que siempre va a haber ganadores y perdedores, no hay manera, al sumar 100, que haya ganadores y ganadores, o sea, eso es imposible. Entonces, lo que se planteó más de una vez, y creo que el camino debería ir por ahí también, es que haya una aplicación gradual, ¿no? Digo, que convivan, por así decirlo, los dos coeficientes durante un tiempo. Por ejemplo, con los cálculos anteriores que les mostraba, según las necesidades de gasto y demás, a Provincia de Buenos Aires le daba algo así como que tenía que recibir el 31. Entonces, por ahí, en vez de recibir el 31, ni el 24, algo más en el medio, y que sea paulatino. Entonces, para que no te quede que de un año a otro te baje, porque aún pensando en un escenario casi como el acuerdo con el fondo, que crecemos 5% los próximos años y está todo bien, la recaudación, si este año es 100, el año que viene va a ser 105. Entonces, si a mí un año me estaba tocando un 8% de recaudación y al otro año me toca, porque se arma todo este cambio, un 6, recibo menos. Y ahí es donde es más difícil que alguien apoye este tipo de cambios. Pero una aplicación gradual podría llegar a ser un camino o una diagonal. Un condicionamiento de los fondos, ¿sí? O sea, transferencias de libre disponibilidad, como debería ser la coparticipación, pero también alguna utilización. Yo estoy bastante en contra en general de las asignaciones específicas, pero por ahí a veces, no sé si conocen el plan Nacer en su momento, plan Sumar, que era un plan específico que te daba recursos si dabas información sobre nacimientos y sobre variables de salud. Bueno, por ahí algo que incentive a mejorar los estándares en las provincias, y una actualización periódica y revisión de estas variables para que esto no sea estático. Por supuesto, tampoco lo pueden cambiar todos los años, pero que sí haya una revisión. También lo que pensamos, y esto les confieso, total es un martes a la tarde, pero que esto del Fondo de Desarrollo Relativo también se había agregado, que sea parte, o sea, que sea un amortiguador de lo que te da estrictamente por el gasto, ¿no? El método de capacidad tributaria y gasto. Entonces se decía, bueno, parte de la distribución que sea por un Fondo de Desarrollo Relativo. Y que tenía más que ver con un indicador de pobreza y de NBI, intentando esto, ¿no? Corregir asimetrías. Si bien, de nuevo, creo firmemente en esto, es cierto que a veces es difícil el cómo poner los incentivos con este tipo de fondos específicos, porque te puede al revés cronificar, porque casi que, bueno, no lo vamos a llevar al extremo, ¿no? Pero digo, si soy la provincia más pobre, me dan más plata. Digo, por supuesto sería una parte, pero hay que cuidar bien cómo se arma este Fondo de Desarrollo Relativo. Pero claramente, y en esto ahora voy a un mensaje más, no sé, estamos bien de tiempo, así que claramente, un poco lo que decía Guido, con que, o sea, primero tenemos que discutir sobre impuestos, o sea, que hay que discutir, y más allá del nivel hay que discutir sobre la calidad, y no podemos tener el sistema que tenemos hoy, ni a nivel provincial ni a nivel nacional, y en realidad hoy dimos de alguna forma para organizarnos con Guido, él primero lo nacional, yo después lo provincial, pero si no lo hablamos en conjunto, o sea, si no nosotros, ¿no? Digo, si esos dos canales no hablan, va a poder pasar como pasó muchas veces, ¿no? Que Nación se corre recaudar un poquito, entonces vienen las provincias y recaudan. También que hay que entender un poco en la discusión más de la coparticipación, que si todos tironeamos de ese mantel, digo, si el conurbano bonaerense no se puede desarrollar en parte porque no está recibiendo los recursos que aporte incluso y demás, en el extremo lo estoy llevando, ¿no? Pero digo, si es así, tampoco le es bueno a Tierra del Fuego, a La Rioja, aunque reciban uno más de coparticipación. O sea, debería ser un objetivo para todos. Obviamente que es difícil presentar, ser gobernador y decir, bajé mis impuestos o bajé lo que recibo de Nación
porque eso va a favorecer al país, pero tenemos que empezar a pensar como conjunto, si no es muy, muy difícil. Y sin duda, y no solamente por el tema del nivel de gasto, ¿no? El consenso fiscal que a veces no tenemos, que hay que gastar menos, pero más allá de menos, y de nuevo no me meto con el nivel, sino de hablar de gasto, de responsabilidades de gasto, y bien qué nivel tiene que hacer cada gasto, porque si no lo que termina viendo es estas capas geológicas que hablamos, pero por otro tema hoy, que es que a veces Nación se mete a hacer cosas que le deberían hacer las provincias, o al revés, o las provincias hacen cosas que debería hacer Nación, entonces, y encima no discutimos cómo recaudamos, entonces, y ahí estamos donde tenemos un Estado, más allá de si grande o chico, poco eficiente. Así que, de nuevo, en realidad hablar de tributación también nos obliga a mirar funciones y responsabilidades de gasto.